Muy buenos días a cada uno de mis amigos y hermanos queridos que siempre están dispuestos a escuchar con ustedes la lección que se lleva a cabo todas las semanas. Así es que trayéndole nuevamente la lección de este trimestre, el mensaje de Hebreos a nosotros y la lección número 9 que lleva como título Jesús, el sacrificio perfecto. Y es lo que vamos a estar escudriñando esta semana. Así es que me gustaría que prestemos atención a lo que vamos a estar analizando, ¿verdad? Porque es palabra de Dios y queremos estar al tanto de ella. El versículo de memoria dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Qué bonito saber, una sola ofrenda hace santos. Y dice que la idea, a eso lo dice ya en Hebreos 10:14, dice que la idea de que un hombre declarado culpable y ejecutado en una cruz debería ser adorado como Dios era ofensiva para la mentalidad antigua. Las escasas referencias a la crucifixión en la literatura romana muestran su aversión a la idea. Para los judíos, la ley declaraba que un hombre empalado en un árbol era maldito por Dios. Eso de Deuteronomios 21:23. Por consiguiente, los primeros motivos que encontramos en las pinturas cristianas de las catacumbas era el pavo real, que supuestamente simbolizaba la inmortalidad. Una paloma, la palma de la victoria del atleta y el pez. Posteriormente aparecieron otras temáticas, el arca de Noé, Abraham sacrificando el carnero en lugar de Isaac, Daniel en el foso de los leones, Jonás escupido por el pez, un pastor que lleva un cordero, o representaciones de milagros como la curación del paralítico y la resurrección de Lázaro. Estos eran símbolos de salvación, victoria y cuidado. La cruz, por otro lado, transmitía una sensación de derrota y vergüenza. Sin embargo, fue la cruz la que se convirtió en el emblema del cristianismo. De hecho, Pablo simplemente calificó el evangelio como la palabra de la cruz. Y esta semana veremos la cruz tal como aparece en el libro de los Hebreos. Es lo que vamos a estudiar en esta semana. ¿Cómo aparece la cruz en el libro de los Hebreos? ¿Qué tan especial fue el hecho de que Jesús, el sacrificio, fuera perfecto para contigo y para conmigo? Fíjate, mi querido hermano y amigo que me escuchas, dice, hasta la venida de Jesús, los sacrificios de animales constituían el medio de salvación. ¿Por qué? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esa era la temática siempre en Hebreos 9:22. Si no había sangre de por medio, no había remisión de pecados. ¿Por qué Dios escogió un medio tan cruento para brindar su perdón? Es más, ¿por qué Jesús mismo tuvo que ser el sacrificado? Y por otra parte, ¿acabó todo en la cruz? ¿Por qué habla Pablo de un ministerio posterior de Jesús en el santuario celestial? Por lo cual, dice allá, ¿por qué había que sacrificar? ¿Cuándo había que sacrificar? ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? ¿Y cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Y todos estos son puntos que vamos a estar analizando en el transcurso de la lección de esta semana. Así es que quiero que se queden allí conmigo mientras vamos desglosando cada uno de estos textos y vamos aprendiendo un poquito más del por qué Jesús, el sacrificio perfecto. ¿Por qué había que sacrificar? Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entre los diversos usos de los sacrificios animales, perdón, gratitud, aparece el tema del pacto, un compromiso entre dos partes. Era costumbre antigua dividir los animales sacrificados en dos partes y formar así un camino por el que debían pasar las partes implicadas. Qué doloroso sería tener que tú pasar por el lugar donde tú mismo tuviste que quitar la vida a algún animal, poder sentir la pena de lo que tú tuviste que hacer. ¿Por qué? Por cuenta de tu pecado. Dice que Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Allá en Patriarcas y Profetas, página 116, nos dice algo de eso en los libros de Elena G. de White. Luego, Dios hizo lo mismo, ratificando así el pacto.
También para ratificar el nuevo pacto fue necesario el derramamiento de la sangre de Jesús. Dios estaba allí en 2 Corintios 5:19. ¿Ratificarás tú el pacto andando cada día con Jesús, asegurándote de no servirle a Él como vergüenza, sino estar siempre preparado para obedecerle y servirle de todo corazón? ¿Podrás tú entonces ratificar ese pacto? Veamos un poquito más acerca de este tema que nos dice cuándo había que sacrificar, cuándo era el momento para tener que hacer estos sacrificios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, en Hebreos 9:14. En el santuario se ofrecían sacrificios u ofrendas de diversos tipos, cada uno por motivos distintos. Veamos los diferentes motivos. Ofrenda para holocausto. Se quemaba completamente, representaba la expiación, la completa entrega de Jesús en la cruz. Ofrenda de cereal. Expresaba la gratitud por las dádivas divinas. Representaba a Jesús como pan de vida. Ofrenda de paz. Implicaba una comida familiar y alegre. Representaba a Cristo como nuestra paz. Jesús mismo nos invita a comer su cuerpo y beber su sangre en Juan 6:54. Y la ofrenda por el pecado ofrecía el perdón por el pecado. Representaba a Jesús, nuestro Redentor, allí en Mateo 26:28. Y la ofrenda por la culpa ofrecía el perdón cuando además se debía hacer reparación del daño. Y cada una de estas solo nos dejaban saber el por qué había que hacer un sacrificio, por qué había que sacrificar, ¿verdad? Veamos más adelante qué nos dice este próximo tema. Fíjense, este me gusta mucho. ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? Porque vamos a hablar de las cosas que nos da. Dice allá en Hebreos 7:27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Esto sobre todo representaba lo mejor de todo. En el tiempo de Israel, Él tenía que estar ofreciendo sacrificios día a día por los diversos pecados. Pero aquí, una vez hecho, servía para siempre. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Jesús, muerto en la cruz del Calvario, se ofrece como la ofrenda expiatoria por cada uno de nuestros pecados. Y dice que además de ser el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, en Juan 1:29, el sacrificio de Jesús tiene características únicas, mi hermano y amigo que me escucha. Y quiero que escuches estas características únicas que nos ofrece el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice, puede limpiar nuestra conciencia. Nos puede dejar limpio allí en Hebreos 9:14. Puede quitar nuestro pecado en Hebreos 9:26. Ofrece santificación en Hebreos 10:10. Es eficaz e insuperable en Hebreos 10:12. Nos hace perfecto en Hebreos 10:14 y nos permite acercarnos a Dios en Hebreos 10:19-22 y nos ofrece un ejemplo a seguir en Hebreos 12:2. Qué bonito es saber que tenemos tal sumo sacerdote, ¿verdad? Que se ofrece un sacrificio perfecto que nos limpia de una vez y para siempre de todo pecado que pueda haber en nuestras vidas. Veamos aún un poquito más acá lo que nos dice también la palabra de Dios. Miren, vamos a ver. Dice, ¿cómo se aplica? Dice, ¿y cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús? Primera parte. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿ok? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese es Cristo allí al frente de Dios ahora, representándote allí en Hebreos 9:24. Al igual que el ministerio de los sacerdotes terrenales no acababa cuando se sacrificaba el animal, el ministerio de Jesús no acabó cuando murió en la cruz. Gloria a Dios, ¿verdad? Según la categoría de las personas que hubiesen pecado, el sacerdote rociaba la sangre sobre el velo del lugar santísimo. Un sacerdote o la congregación en Levítico 4:1-21, o comía la carne de la víctima en Levítico 6:25-26. En ambos casos, el pecado era llevado simbólicamente al tabernáculo. Posteriormente, una vez al año,
el día de la expiación, el santuario era purificado de los pecados que habían sido confesados durante el año. En Levíticos 16, hermanos, esto nos habla todo acerca allá en Levíticos, el tabernáculo, cómo trabajaba. Pero estos pecados representados de cada una de las personas iban siendo dados, iban siendo asperjados allá en el santuario hasta que al año se hacía ese proceso de expiación, de limpieza, ¿verdad? Y dice que desde su ascensión Jesús está realizando un ministerio intercesor en el santuario celestial, aplicando su sangre a cada persona que solicita el perdón. En Hebreos 7:25. Qué maravilloso es saber, Él entrega su sangre por cada uno de nuestros pecados día a día, contando de darnos perdón de todas las faltas que nosotros cometemos. La gloria a nuestro Dios por ser ese intercesor por nuestros pecados. Miren lo que dice la parte 2. Dice cómo se aplica hoy el sacrificio de Jesús, parte 2, en Hebreos 9:27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, ¿le estás esperando? Hebreos 9:27 y 28 dice que viene también para liberarnos totalmente de ese pecado. Dice que Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida debe realizarse una obra de juicio. Cuando regrese Jesús, no tendrá relación con el pecado, porque todo pecador habrá sido ya juzgado y todo pecado perdonado. Gloria a Dios. Cuando Él venga, ya no viene a juzgarte. Ya tú has pedido perdón de pecado. Este juicio es una segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial, conocida como la purificación del santuario, allá en Levíticos 16:16 y Daniel 8:14. El propósito de este juicio es mostrar la justicia de Dios al perdonarnos. Cuando los registros se abran ante el universo, Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador. Eso va a ser lo que va a estar demostrándonos cuando Cristo venga en gloria en ese momento tan ansiado y tan esperado de nuestra vida, ¿verdad que sí? Y veamos un poquito más lo que nos dice Elena G. de White acá en El Deseado de toda la gente, página 703, nos dice allí: el Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo, la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consciente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Solamente por ti fue que Él entregó su vida allí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darte esa oportunidad especial, ¿verdad? De poder ser librado del pecado. Elena G. de White, en El Deseado de toda la gente, en Consumado es, nos dice que el profesor Hirip Moscala ha explicado la naturaleza de este juicio previo al advenimiento, y dice: Dios no está ahí para mostrar mis pecados como un escaparate. Al contrario, apuntará en primer lugar a su asombrosa y poderosa gracia transformadora, y frente a todo el universo, Él, como el verdadero testigo de toda mi vida, explicará mi actitud hacia Dios, mis motivaciones, mis pensamientos, mis hechos, mi orientación, mi dirección en la vida. Él demostrará todo. Jesús testificará que cometí muchos errores, que transgredí su santa ley, pero también que me arrepentí, que pedí perdón y que su gracia me transformará. Proclamará: mi sangre es suficiente para el pecador Moscala. Su orientación de vida está puesta en mí. Su actitud hacia mí, hacia los demás, es cálida y desinteresada. Es digno de confianza, es mi buen siervo y fiel. Qué bonito es saber que nos va a llamar así. Somos siervos fieles a Dios. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto.
Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifestó el carácter del que mora en la luz a la que ningún hombre puede acceder, allí en deseado de toda la gente. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, no podemos decir otra cosa más que Jesús es el sacrificio perfecto. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Su sangre derramada allí nos limpia hoy a ti y a mí de todo pecado. Te pregunto, ¿quieres ser limpiado de pecado? Oremos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia, de poder tener un sacrificio tan grande y tan especial como el que tú hiciste en la cruz del Calvario para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que transformes mi corazón, que me ayudes a andar junto a ti, sobre todo, a serte obediente. Quédate con nosotros y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, si quieres continuar escuchando estas lecciones, las puedes ver a través de YouTube. Puedes entrar allá y buscar bajo Joseph Class, C-L-A-S-S, y allí puedes verlas por video. Y si quieres escucharlas, las puedes escuchar a través de podcast y Spotify, buscando lección de Escuela Sabática Comentario, y allí vas a encontrar estas lecciones también, que las puedes escuchar toda la semana. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.